Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y tempranito, llegando tempranito para hablar sin pelos en la lengua. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, buenos días, buen inicio de semana, a pesar de que en el mundo como que hay como barruntos de tormenta, ¿no? Pero estaba viendo este video o escuchando el audio de Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León. Mira, si hay frivolidad en el mundo político mexicano, él representa toda la frivolidad, él representa la cara de ah, de la basura o del basurero en el que se han convertido todos los políticos de oposición en este país. Eh, ¿Qué diferencia le ves tú a Samuel García con Alejandro Moreno Cárdenas, con Jorge Romero? Son frívolos, son Paco, la pura mercadotecnia. sí hay diferencia. Por ejemplo, Ceci acaba de rescatar a Alito Moreno. Alito por lo menos hace ejercicio. Paco, a ver, Ceci, ¿cómo anda Alito Moreno? Dice él que en el día de la clase nacional de boxeo, él también se puso a hacer ejercicio. A ver, Ceci, si lo tiene por ahí para mostrarlo cuando lo tenga. Y digo, para que vea Paco que sí hay diferencia entre alguien que parece que está en el cotorreo allá en Londres y un Alito Moreno que sí está comprometido, tal vez porque le dicen que en el botellón se tiene que hacer mucho ejercicio, pero ya nos lo mostrará Ceci, mi querido Paco. Perdón por interrumpirte, pero sí hay diferencias. Mientras Samuel García anda en el cotorreo presumiendo las inversiones que se vienen para Nuevo León, Alito Moreno anda presumiendo un video en redes sociales, no es exageración, haciendo ejercicio, y los Romero, los del PAN, andan presumiendo fotos con el comandante Borolas en una fiesta como Kenia López Rabadán, y no exagero, es este grupito de las Rabadán, de las Lili Telles, de los Marco Cortés, de los Jorge Romero. No sé si tenga por ahí, Ceci, el tweet, la foto que subió a redes sociales Kenia López Rabadán. Pero bueno, mi querido Paco, disculpa que te haya interrumpido, pero es para decir que hay nivelitos, decía Andrés Manuel López Obrador. Vicente, los puros paladines de la democracia en este país, llenos de mercadotecnia, bueno, no sé si a Alito se le vean los botox, pero de veras, Vicente, esa es la oposición que tenemos, esa es la imagen para mí no solo de la hipocresía, sino de la frivolidad política. Son prepotentes, no tienen ideas, pero eso sí, le mueven a la mercadotecnia requete bien. Pero mira, Samuel, en el caso de Samuel García, bueno, es que digas, Alito Moreno, pues son toda la basura de la historia política de este país, Vicente. ¿Acaso los distinguen en ocasiones a ver quién se puso más botox? Pero la imagen de ellos es esa, ¿no? La frivolidad allá en Gran Bretaña, en Londres está, ¿no? Samuel García, la frivolidad de Alito, que supongo que ahora es Alito Chávez Moreno, este, es como Vicente, de veras, es que lo cierto es que esa es eso da tristeza. Es, primero son las caras del fracaso, ¿no? Las recientes elecciones en Nuevo León te dicen lo que es Samuel García Sepúlveda, Alito, que todos son aprendices de político, pero ladrones, eso sí, ¿no? Sinvergüenzas, lo mismo que Kenia López Rabadán, ¿no? Que son sinvergüenzas, que hacen gala de lo que aborrecen los electores mexicanos, ¿no? Son megalómanos todos, cual más, cual menos.
son megalómanos, pero la verdad es que yo estaba viendo estaba escuchando el audio y me recuerda a todos, faltan adjetivos, Vicente, de veras para estos tipos, porque son todo lo que uno no quiere de la oposición mexicana. Yo digo que lo mejor que le puede pasar a este país es que desaparecieran todos los partidos de oposición, ¿eh? Todos, y que reconstruyeran, pero claro, son frívolos, hipócritas, incapaces, pero eso sí, son buenos negociantes, son buenos ladrones, y ahí los vamos a tener para rato, Vicente, nos guste o no, ¿no te parece? Sí, fíjate que Ed Nava dice, ¿de dónde va a traer el agua? Qué bueno que haya inversión, pero ¿y el agua, pa? Pregunta la gente de Nuevo León. A ver, por aquí leía, Vicente, mientras en las calles de Nuevo León los drenajes van por fuera, primero que arregle sus servicios, es una peste bien cabrona, me dice Edgar Cruz. Y así la gente, ¿no? ¿De qué presume Samuel García si todo se lo debe a la 4T? Hay que también decirlo, Paco, no es porque sea, digo con todo respeto, solo Nuevo León. Es que, contrario a lo que dicen los odiadores de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí hay confianza en México, que la presidenta está haciendo un trabajo que tiene eco, repercusión a nivel mundial, y pues eso se nota en las inversiones que anuncian las empresas, con reservas, hay que decirlo, con reservas al desmadrecito que se carga Donald Trump. Las bolsas asiáticas iniciaron con pérdidas importantes luego de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, y esa incertidumbre es la que ha generado Donald Trump con su guerra comercial y las respuestas de naciones como China, que le tira un manotazo del 30 y tantos % de aranceles también. En fin, hay que estar al pendiente de las bolsas, aunque también un comentario, la Bolsa Mexicana de Valores se ha mantenido bien, el peso reacciona bien frente al dólar y pues así cómo la oposición le regatea el reconocimiento, el crédito y el respaldo a la labor con lo que está haciendo la presidenta de México, querido Paco. No, mira, Vicente, la verdad, la bolsa aguantó el viernes la sacudida, bueno, cayó, hay que decirlo, retrocedió más de 4%, eso fue alto, pero comparado con otras bolsas, se mantuvo. El peso retrocedió un poquitito, todavía sigue en niveles muy manejables, todavía no llega a 21%. El reconocimiento a la presidenta, al trabajo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no lo hicimos nosotros, prácticamente todos los periódicos en el mundo reconocen el gran trabajo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El hecho de que no nos haya arrastrado el viernes, jueves y viernes, porque la medida fue anunciada, recuerdas, el miércoles en la Casa Blanca, el día 2 de abril, que no nos haya arrastrado todavía se debe a las políticas que ha tomado e impuesto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora hay que ser muy precavidos y muy responsables, Vicente. Una caída como la de hoy en los mercados de Asia, que prácticamente ya cerraron, ellos saben, nos llevan a muchas horas de diferencia. Por ejemplo, registraron una caída cercana a 10% en los mercados más importantes, el de Tokio, 8.6% cayó. Y eso es una locura. Son los mercados que cuentan, los que sigue la gente. Tenemos en cada país prácticamente un mercado. El Hang Seng de Hong Kong, 13%. Fíjate, eso es su peor caída desde 1977. El Shanghai Composite, 7%. Y en China, que es el mercado fundamental porque es el de la guerra con el único que puede hacer frente a Estados Unidos, 10%. Y eso eventualmente este lunes a partir de las 8 de la mañana cuando abre la bolsa, puede reflejarse hoy en la bolsa, puede reflejarse en el peso. Sí, bueno, pues esta incipiente todavía guerra comercial ha hecho que caigan los crudos de referencia, la
el Texas Intermediate y el Bren han caído también producto de esta guerra comercial. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos, Vicente. El fin de semana le hicieron una pregunta, tú tenías razón, al presidente Donald Trump, ya cuando trepaba la Air Force One, sobre los aranceles y el efecto en los mercados globales, y si ve un umbral de sufrimiento, y fíjate lo que le dijo a la presidenta: creo que tu pregunta es muy estúpida. No quiero que nadie baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo. Es decir, no le interesa, no está viendo lo que pasa tampoco en Estados Unidos. Hubo manifestaciones el fin de semana ya en Estados Unidos, fuertes, grandes, que avecinan que un cisma también en la política de Estados Unidos, ¿no? Kamala Harris salió por primera vez a hablar con el conocido, no se los quiero decir, pero se los dije, es decir, puede haber problemas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó mucho tiempo, eso hay que, mira, primero que decirlo, cuando el miércoles Donald Trump impone aranceles a todo el mundo, prácticamente, incluso a islas avistadas por pingüinos, ¿no? Impone aranceles a todo el mundo. De verdad, Vicente, eso, así todo el mundo se rió, porque la verdad, cuando grupos matemáticos han hecho estudios sobre qué fórmulas tomó Trump o de dónde la sacó, fíjate, lo más cercano que atinan es a la conocida, el conocido método científico mexicano conocido como de Tin Marín de Dopingüe. Sí, sí, a este no. Eso de veras, Vicente, es muy serio. Hay en Estados Unidos matemáticos que están tratando todavía de encontrar esa fórmula. Bueno, pero en esa fórmula no entraron México ni Canadá. Y eso es gracias al trabajo que hizo el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Seguridad el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hablado como 3, 4 veces con Donald Trump. Es decir, ese es el resultado. Ahora, ¿qué hizo la presidenta? Ganar tiempo. Es muy importante, sí, pues te digo, ve el viernes lo que pasó en Asia, cayeron todos los mercados, ve lo que está pasando hoy, cayeron, ve lo que pasó con el petróleo, cayó también, producto, claro, de que algunos países petroleros, árabes tomaron medidas de producir más y eso hizo caer para defenderse. Es decir, todo el mundo está tratando de defenderse, pero México todavía no lo resentimos. Y eso, ¿qué está esperando la presidenta? Responder, Vicente. Así que, por lo menos, hay que reconocerle a la presidenta que ha hecho un gran trabajo. Estaríamos ahorita sumidos ya en una crisis, Vicente. Y ya ves que en la oposición dicen, qué ridiculez esto de la clase nacional de boxeo cuando tenemos cosas importantes en las que debe de estar trabajando la presidenta, como si la salud, el ofrecerle diferentes opciones saludables a los jóvenes no fuera importante. Pero bueno, a ver, Ceci, para que vea Paco que no estaba exagerando, mientras Samuel García anda en Londres en su pitorreo, ¿no? Y con la clase de boxeo nacional, ¿qué sacó Alito Moreno? Imágenes nada más, Ceci, por favor, para que vea Paco que Alito sí está comprometido. Mire, no, hombre, qué ching. Mire nomás, vea nomás. Alito Moreno en truzas, en boxers o qué eran. Ah, no, son shorts. Miren nada más, echando trancazos. Mira, hasta brincando la cuerda, así tipo boxeador. Miren nada más. Tiene buena pierna el Alito, ¿eh? Pero esto es lo que esto es lo que sube a sus redes sociales Alito Moreno. Bueno, dirán algunos, la mejor que Kenia López Rabadán, la del círculo más encumbrado del panismo, que anduvo presumiendo esta fotografía. A ver, si la tiene. Miren nada más. Kenia López Rabadán dice, les comparto mi foto de ayer con el mejor presidente de México, Felipe Calderón. Si se combatía el narco, no, sí se combatía el narco, sí habían estancias infantiles, sí teníamos transparencia, sí nos respetaban el TLC, sí había seguro popular y medicinas, sí, con él
Sí, y también tenían un super policía que estaba aliado con el narcotráfico. Y de eso ni tú, Kenia, ni tú, Felipe, se dieron cuenta. Y por cierto, esto también llega después de que Felipe Calderón, por cierto, retuitea la foto con Kenia López Rabadán y se toma una fotografía en Perú en donde Pedro Castillo está luchando por que lo dejen en libertad al que fuera presidente o el que sigue siendo presidente en Perú. Y fíjense, en reunión de espurios, Felipe Calderón con Lina Boluarte. ¿Y qué dice el tuit de Felipe Calderón, Ceci? En mi visita al Perú tuve oportunidad de saludar y conversar con la presidenta Dina Boluarte. No, pues así. Para aquellos que dicen, no, la derecha mexicana está muy aparte de la derecha del mundo. No, tienen conexiones y todo está junto con pegado, si me permiten la expresión, mi querido Paco. Vicente, mira, bueno, primero Calderón, no, la derecha en el mundo es la misma, la derecha, la ultraderecha, son los mismos. Calderón en este momento representante o vocero por lo menos, o gato, como se le llame, yo diría más bien gato, sirviente de la derecha extrema española, y anda recorriendo estos países para la derecha española, tratando de reactivar a los grupos ultraconservadores, pero tienes tu razón, en esta foto la golpista y el espurio, que también es un golpista, ¿va? Yo te lo he platicado en las elecciones antes de las elecciones de 2006, un par de meses antes, y luego lo ratificaron 2 semanas antes o 3, en la embajada de Estados Unidos. A la embajada de Estados Unidos llegó un consejero, un consejero del IFE todavía, para darle a conocer a la Embajada de Estados Unidos que Felipe Calderón iba a ganar las elecciones con un margen mínimo, pero las iba a ganar. Ya tenían preparado el fraudezote, así que aquí tienes el espurio y a la golpista, bueno, pues eso no tenemos duda, pero ¿qué están haciendo? Tratando de reactivar a una derecha, que no ve para dónde, no tiene líderes, pero imagínate, uno de los líderes en América Latina es Felipe Calderón, pues está garantizado que se van a morir. Pero además de esto, ya lo sumas a Kenia López Rabadán, a Lito, la frivolidad pena, la frivolidad plena, Alito presumiendo esas fotos, cuando la oposición tiene múltiples problemas. Y Kenia López Rabadán, bueno, pues aquí lo hemos platicado por años, Vicente. Sí, mira, solo para entrada, sí, ahora que está la crisis de desaparecidos en México, a Kenia López Rabadán se le olvida que Felipe Calderón y Genaro García Luna, cómplices narcos los dos, porque te lo dije hace mucho tiempo, sí, capos los dos, que habían formado un cártel en Los Pinos, pero bueno, ahora que está la crisis de desaparecidos, a Felipe y Genaro García Luna formaron una alianza muy perversa con la señora Gualas y María Elena Morera, para esconder todo lo que pasaba en cuestión de criminalidad en este país. Todos los datos, todas las cifras las escondían y todavía están escondidas. ¿Sí? Nadie verdaderamente sabe qué pasó en el sexenio de Felipe Calderón, porque alto el secuestro, por un lado, de la señora Isabel Miranda, de lo que tú quieras, porque tenía 3 nombres diferentes y los 3 legales, fíjate, además, y María Elena Morera, servían como tapadera para alterar, para esconder, para legitimar toda la política criminal de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y eso lo olvida Kenia López Rabadán. Esa guerra fue para controlar a todos los grupos del crimen organizado, para tener dos. Tenemos ahí a la familia michoacana, ya lo platicamos en agosto de 2012, Vicente, por órdenes de Felipe Calderón y Genaro García Luna, el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González, inició una serie de negociaciones con la Marina Armada de México para que liberaran a El Mencho. Hasta a partir de 2012 podemos documentar bien antes, desde 2007, desde la formación del Cártel Jalisco Nueva Generación, 2007, 2008 y su consolidación en 2009, como Felipe Calderón y Genaro García Luna fueron el engranaje
para consolidar el cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo Emilio González, un gobernador panista en Jalisco, sirvió para que el Nemesio Ceguera Cervantes tendiera todas sus redes, crearan campos de reclutamiento, políticas de reclutamiento, que luego adoptaron y aceptaron gobernadores mafiosos como Aristóteles Sandoval del PRI, que fue sucesor de Emilio González, y luego el gobernador de Movimiento Ciudadano permitió también las alianzas de una estructura criminal de gobierno con Movimiento Ciudadano y Nemesio Ceguera Cervantes, cuando el gobernador era Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente municipal de Zapopan y Guadalajara era Pablo Lemus Navarro. Todo esto no lo ven, Vicente, y no lo van a ver nunca porque son cínicos. Y yo te decía, pues en estas fotos tenemos la frivolidad, la incapacidad, la colusión entre un golpista y un espurio, la colusión de la derecha mexicana entre sus excesos, sus desplantes, sus frivolidades, que prácticamente sembró al país de violencia, Vicente. O sea que toda la simulación plena en estos personajes y en estas fotos, ¿no? Definitivamente, y a Kenia López Rabadán habría que decirle, déjame encontrar otra vez el tuit, sí se combatía al narco, sí Chucha y Genaro García Luna, sí habían estancias infantiles y también guarderías como la ABC, y hay familias que siguen gritando desde el dolor que se haga justicia. Sí teníamos transparencia. Entonces que nos confirmen si era pendejo o cómplice Felipe Calderón de García Luna. Sí nos respetaban el TLC y también nos clavaban acuerdos como el Rápido y Furioso. Sí había seguro popular y medicinas. Sí, y también había daños colaterales, como les llamaba Felipe Calderón. Sí, 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 sí. Kenia López Rabadán, síganse batiendo en el lodo de la hipocresía y el cinismo. Y también haciendo eco de eso, pues hay que decir que están los comentarios como los de Olga Warnat, que pregunta de qué se ríe Felipe Calderón. ¿De qué se ríe Felipe Calderón allá en Perú? Déjame incorporar a esta mesa para iniciar la semana, mi querido Paco, al querido amigo, el querido Jaime Hernández.